Hola Flor, antes que nada, gracias por este regalo. Es hermoso escuchar a los niños del taller leyendo. Qué lindas voces, ¿no? Y te cuento que no sabes qué experiencia fue esto de leer y volver a escucharse. Qué bárbaro. Algo que parece tan sencillo, ¿no? Como hablábamos fuera de aire, y sencillo, pero a la vez que uno a veces no lo hace, y tan útil, ¿no? El poder leer en voz alta y escuchar también lo que uno está diciendo. Sí, exactamente. Además de eso, muchas veces nosotros nos quejamos de, bueno, a ver, no fue la tonalidad o en esta cuestión del abuso de los mensajes por WhatsApp, ¿no? Que uno dice, bueno, no, a ver, necesito verte la cara y además de la cara también el tono en el cual leemos. Y creo que es una práctica que quizás se ha perdido un poco y que estaría buena. Además de eso es divertido. ¿No? Totalmente. Lo cierto es que le contamos un poco a los oyentes que nosotros el sábado, este es el grupo más grande del taller, hicimos esta práctica de, bueno, primero leer, escribir, también para que ellos sepan cuáles iban a ser las palabras que ellos después iban a tener que interpretar. Practicarlo. Exactamente, practicarlo. Esta cuestión de la práctica, que no es un tiempo perdido, ¿no? Que muchas veces uno dice, ay, bueno, pero otra vez lo tengo que hacer. Sí, y ellos se dan cuenta, después lo hicimos varias veces, lo tengo que decir así, y lo cierto es que después el resultado fue hermoso, porque ver cómo se ilumina su rostro cuando escuchan su voz. Hermoso. Es un regalo. Le vamos a mandar un beso y un agradecimiento a Benjamín y a Josefina. Felicitaciones desde Turno Mañana por haberse animado a ser parte también del programa y ser parte ahora de esta presentación que vas a tener todas las semanas. Sí, y obviamente invitamos a todos los niños de nuestros oyentes que tengan ganas de venir a conocer la radio. Totalmente. O que tengan ganas de venir a leer, ¿por qué no? Totalmente. Ojalá haya algún niño, alguna niña que nos esté escuchando y que se anime. Y si no se anima a venir, nos puede mandar un WhatsApp. Como decía Romy, hoy por hoy tenemos esa posibilidad con los audios. Nos puede escribir al 2964 55 89 41. Romy, hoy vamos a hablar sobre la diversidad de focos de atención y comprensión. ¿De qué estamos hablando con eso? Wow, qué difícil, sí, ¿no? Planteado así suena muy difícil. Bueno, mira, justamente recién hablábamos de esta cuestión, ¿no? De leer, atender y además de eso comprender, que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Una cosa es la atención y otra cosa es la comprensión. En tiempos donde los niños suelen estar un poco más dispersos, uno dice, bueno, ¿están dispersos? ¿Están comprendiendo o no están comprendiendo? Y la atención es de periodos cada vez más breves, da la sensación, ¿no? Claro, igualmente uno también tiene que aceptar, que ese va a ser nuestro próximo tema, ¿no? La realidad en la que estamos viviendo. Entonces uno no puede desestimar los medios de comunicación, uno no puede desestimar las pantallas, sino que tiene que amigarse y encontrarle la vuelta. Ahí radica, digamos, la inspiración docente, ¿no? Con esta realidad que tengo, ¿qué es lo que hago? Bien, y con estos niños, con este tipo de niños que vienen ahora también, con mucha pantalla encima. Sí, igualmente, mira, el otro día hablábamos con Cecilia, una docente de la escuela experimental, y ella me decía, bueno, pero a ver, esos niños son productos de unos padres. No, es y verdad. Esos padres no salieron de un repollo. Exactamente. Y esos padres han leído, hay una frase que a mí me encanta que dice que nos retoma lo que era Shrek, digamos, de la película, que dice, el libro es como una cebolla. ¿No? Entonces, tengo que ir sacando cada una de las cáscaras para ver qué es lo que hay adentro. El tema está en lo siguiente, esas cáscaras, ¿son superiores, son inferiores o son iguales? ¿A vos qué te parece, Flor? Qué pregunta, no sé, me parece que nosotros como papás siempre pienso en esto de que tenemos que dar el ejemplo. Si pretendemos que nuestros hijos lean, tenemos que leer nosotros primero, ¿no? Sí, y saber que siempre está la oportunidad, que es algo que repetimos todo el tiempo en el espacio, que siempre está la oportunidad para leer. Y justamente hablábamos del libro como una cebolla, ¿no? Y investigando un poquito, yo encontraba esta definición que me encanta, que dice, las capas cuentan historias diferentes, pero ninguna capa es superior o más importante que las otras. Todas pican igual. Mirá, pican como la cebolla. Exactamente. Y nos hacen llorar en algunas ocasiones. Y sí, además de eso, esta cuestión de los distintos niveles de lectura, ¿no? Muchas veces nosotros como padres decimos, no, bueno, pero más. Entonces, a veces esta estructura que nosotros tenemos quita el placer de la lectura. Y quizás ese niño no lo comprenda ahora, quizás necesita un poco más de tiempo.
pero lo importante es que tome esa cebolla, que es el libro, y comience a desmenuzarla. Algo que mencionabas también la semana pasada en relación a lo que tiene que ver con el vocabulario, ¿no? Que no importa, digamos, si se entiende perfectamente esa palabra o no. Creo que hay palabras que nos van quedando adentro y que con el paso del tiempo se va, como podríamos decir, desmenuzando ese significado y la entendemos con el tiempo y eso también es importante. Sí, además de eso, a veces ocurre cuando los niños dicen palabras rebuscadas y uno los escucha y dice, ¿sabrá lo que quiere decir? Sí, o que la quiere aplicar porque aprendió una palabra nueva y la quiere aplicar en cualquier situación, ¿no? Exactamente, sí. Y también en el encuentro pasado hablábamos de esta cuestión de estos abuelos que antes leían diccionarios, ¿no? Sí. Y aprendían un montonazo de vocabulario. Yo recuerdo que cuando era chica tenía como una pequeña obsesión con los libros de sinónimos y antónimos. Entonces, no sé, buscaba como sinónimos y yo pensaba que todos significaban lo mismo, ¿no? Claro. Y después, cuando uno comienza un poco a investigar y a unir este diccionario de sinónimos con el diccionario real, dice, bueno, no, pero hay un poco más allá. Pero bueno, muchas veces nosotros quizás como adultos decimos, bueno, tengo que obedecer a que este libro es para esta edad. Uh-huh. Y eso muchas veces también limita a ese niño, porque, a ver, el término literatura infantil es un término que se ha dado posteriormente cuando se considera la niñez como una etapa, Sí. ¿no? Como un lugar en el cual uno tiene que analizarla, desmenuzarla, cuando la niñez es considerada, sí, un momento de desarrollo. Antes, digamos, los niños no iban a la escuela, Uh-huh. estaban desescolarizados. Y a partir de eso, bueno, la literatura comienza a enfocarse un poquito más en la niñez. El tema está que muchas veces se abusa de esto, ¿sí? Esto es para niños. ¿Y por qué un niño no puede agarrar Don Quijote de la Mancha? Tal cual, no hay ningún impedimento. No hay ningún impedimento y lo cierto es que lo más importante, al menos para un adulto, es poder ir viendo cuál es el interés de mi hijo. Porque a veces ocurre que, bueno, le ofrezco solamente literatura de fantasía. ¿Y por qué no un libro informativo? Claro. ¿No? Hay chicos que les interesa muchísimo, por ejemplo, los dinosaurios o cómo está compuesto el cuerpo humano. Y eso va llevando una cosa a la otra. El sábado hicimos una experiencia con los chicos que fue preguntarles así sucintamente, ¿de qué color son los árboles? Flor, ¿de qué color son los árboles? Depende de la estación, me parece a mí. Rojos en otoño, verdes en verano, marroncitos entre otoño y primavera. Depende no sé, y depende qué árboles también, ¿no? Bueno, exactamente. Bueno, fíjate que ese es tu nivel de comprensión porque vos ya sos más grande y porque tenés muchos años más encima de lo que tiene un niño. Pero cuando yo le pregunté, estos eran niños de 4 a 6 años, ¿Qué me contestaron? dijeron verdes y marrones. Uh-huh. Que bueno, está bien, esa era una hipótesis, ¿no? Sí. Entonces salimos a hacer una experiencia afuera y me decían, pero no son todos los verdes iguales y no son todos los marrones similares. Y entonces ahí está en uno como adulto empezar a afinar la vista de ese niño. Un poco como somos las personas también, ¿no? Que no somos todas iguales. Parecemos iguales, pero no somos tampoco todas iguales. Exactamente, pero y además de eso, vos fíjate que como son niños que están traspasados por los medios, muchas veces vienen con ciertas ideas preconcebidas, ¿no? Entonces ven un dibujito animado y el dibujito animado, obviamente, a ver, el árbol es verde y es marrón, ¿sí? Entonces después va a la escuela y la señora le dice, bueno, vamos a dibujar un árbol. Y muchas veces, a veces, los docentes pecamos en esta cuestión de decir, pero ¿por qué lo estás haciendo con amarillo? ¿No es verde? Claro. Y ahí empezamos a coartar esta imaginación y esta creatividad que tienen los niños. También un ejercicio, ¿no? Para seños, para papás, esto de dejar un poco más librado a la creatividad de esa personita, ¿no? Claro, porque si no después todas las casas terminan siendo de 2 aguas, tienen una ventanita, tienen una puerta y un caminito. Uh-huh. Y las casas no son todas así. Claro, tal Sí, cual. entonces en esta cuestión de los focos de atención y de la comprensión, vamos hacia esto, ¿no? Si la atención es dispersa, bueno, veamos con qué se dispersa,
¿sí? Hay niños que quizás tienen digamos, una atención diferida, entonces por ahí están haciendo otra cosa, pero uno está leyendo y al mismo tiempo están prestando atención, Ujú. ¿sí? Y en la comprensión le decimos a los papás, tiempo, ¿sí? Que esa lectura no sea una obligación, más que nada para los niños que ya están comenzando a leer, que les cuesta, porque eso es lo cierto. Uno ahora lee corrido, pero uno tiene que aceptar que el niño tiene que empezar a hacer ese ejercicio de equivocarse. El error es bueno. Ujú. El error forma parte del proceso. Exactamente, y es desde el error donde uno va aprendiendo un poco más. El otro día hablábamos con una docente y me decía, claro, aquel docente que llega a dar clases sin haber tenido un recorrido de dificultad, al momento de encontrarse con un niño que tiene una dificultad, tiene que hacer un proceso inverso porque nunca lo vivió. Ujú. ¿Sí? Entonces, vivir la experiencia del error es necesaria porque eso nos lleva a ver otras posibilidades. Y qué satisfacción cuando se llega al objetivo, ¿no? Exactamente. Después de haberse equivocado. Obvio que me parece que vale como doble, triple. Sí, y también dar el tiempo a que los niños se frustren, ¿sí? Uno tiene que pasar por esa emoción, por esa frustración, porque después el resultado, ¿sí? Es consecuencia de todos estos caminitos o de todos estos tropiezos que nosotros vamos teniendo. Los niños no son exitosos, ¿sí? Un niño es eso, un niño, ¿sí? Ujú. Porque estamos por ahí con esta cuestión de esta inyección de, bueno, todo es felicidad, todo es éxito, y no. Sí, y el libro nos invita a eso, ¿sí? A descubrir que en estos niveles de comprensión hay diferentes posibilidades de atención. Quizás a veces ocurre que los niños ven algo que yo no estoy viendo. Ujú. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No. Bueno, vamos para allá. ¿Viste que decimos? Sí. ¿Y por qué no investigar y por qué no profundizar en eso que le llamó la atención? Claro, totalmente. A veces se trata un poquito de saber escuchar solamente eso, ¿no? Sí, y de entender que no todos los niños, como vos decías, son iguales y no todos los adultos somos iguales. Lo cierto es que cuando uno ve una foto de uno en el pasado dice, ay, mira cómo era y mira lo que soy ahora. Y bueno, tuvimos que pasar Ujú. por diferentes situaciones y así hoy también van a pasar los niños. Entonces, ofrezcamos otros libros, no solamente literatura ficcional, veamos otras posibilidades. Hay chicos que les encantan los diccionarios o los atlas. Sí, imagínate que si un niño toma un atlas y dice, ay, América, ¿y dónde estás? Los mapas, ¿no? Los mapas, El América. contenido que tienen los mapas. Súper. Y eso uno lo puede ir profundizando. Dice, bueno, a ver, tenemos océanos. ¿Y qué hay en los océanos? ¿Qué viven? ¿Cómo están conformados? ¿Cuáles son las ciencias que estudian? Sí, ese tipo de geografía. Entonces, ir investigando un poco más. Y yo te aseguro, Flor, Sí. que uno termina aprendiendo muchísimo. Me imagino que sí, hay que animarse solamente. Hay que animarse. Gracias, Romy, por todas las reflexiones de hoy, por todo lo que nos trajiste. Mandales un beso grande a Benjamín y a Josefina, que ya forman parte de Turno Mañana. Bueno, invitamos, obviamente, a que nos manden algún extracto pequeñito por WhatsApp y seguramente lo estaremos reproduciendo por acá. Muy bien.